Bueno, entonces aquí están las respuestas que nos dieron. Este es el resumen que ya descargué con el nombre de cada uno de los encuestados. Entonces, bueno, aquí por cada una de las preguntas que las definí como criterio 1, 2, 3, 4, 5 y 6, está el total de puntos que le dieron, que era de 1 a 5. Entonces la que más puntos dio fue la 1. Aquí los ordené de mayor a menor. Luego la 4 y la 5 con igualdad de puntos. Luego la 2 y la 6 con igualdad de puntos. Y la última fue la 3. Según Satie, existen estos niveles de importancia comparativa entre dos criterios. Esto es el máximo número según esta escala. Hay otros valores también intermedios cuando es necesario, pero aquí pues considero que no es necesario matizar los pesos de los criterios. Entonces estos serían los valores que se le darían: 1, 3, 5, 7, 9. En esta otra pestaña o hoja de cálculo, aquí dice la variabilidad de las respuestas. Entonces, ¿cuánto había diferencia entre el criterio 1 y el 2? ¿Sí? Hay 9 puntos de diferencia. Entre el 1 y el 3 es la máxima diferencia, 11. Entre el 1 y el 4, 7. Entre el 1 y el 6, 9. Igual que con el 2, porque el 2 y el 9 tienen los mismos puntos. Entonces, eso nos da estos valores: 0 diferencia, 2, 4, 7, 9 y 11. Y se pueden agrupar entonces en esta escala 1, 3, 5, 7, 9 de Satie. ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, uno compara el criterio 1 con el 1, pues no hay diferencia. El 1 con el 2, sí hay una diferencia de 7, lo vimos ahí. Digamos, la diferencia absoluta es 9, pero según la escala le tomamos el valor de 7. Con el 1 y el 3 la diferencia es de 11. ¿Por qué? Porque el 1 tiene 54 y el 3 tiene 43. Entonces la diferencia es de 11. Pero aquí en la escala de Satie le ponemos el máximo valor, que es 9. Entre el 1 y el 4 la diferencia es 7. Pero según la escala le ponemos el valor de 5. Entre el 1 y el 5 la diferencia es también 7. Le ponemos el mismo valor, 5. Y entre el 1 y el 6 la misma diferencia que entre el 1 y el 2. Así sucesivamente. ¿Qué pasa con estos valores decimales? Entonces, entre el 2 y el 1 es el inverso, el recíproco de entre el 1 y el 2. Entonces, 1 sobre 7, aquí si quiere, mira, nos da 0,14. Entonces tienen que ir así como en diagonal. Entre el 3 y el 1 es el inverso de 1,3. Entonces sería 1 dividido en 9, 0,11. Y así sucesivamente se construye. Obviamente tener cuidado que esta diagonal quede con unos y que cuando la diferencia entre dos criterios sea 0, se pone también 1. Por ejemplo, aquí entre el 5 y el 4 es 1. También va a ser entre el 2 y el 6. Entonces tiene que estar aquí en la columna del 2 y la fila del 6, y también en la fila del 2 con la columna del 6. ¿Listo? Luego se suman. Estos son los pesos comparados según los resultados de la encuesta. Se suman, pero esos valores no son comparables estadísticamente, entonces se deben normalizar. Para normalizarlo, aquí está la matriz donde se coloca el valor individual de esos pesos comparados sobre la suma de cada una de las columnas. ¿Sí? Entonces luego ya uno los copia las fórmulas y encuentra la normalización, que la normalización es como que el total de 1, que ya no nos dé valores diferentes a 1 en el total de cada uno. Luego se saca la suma de filas. Aquí está este vector, la suma de las filas y los promedios. Esta suma de las filas es para ver que tiene que dar 6, porque son 6 criterios. Entonces eso es como solamente para comparar. Luego se multiplica ese vector de promedio de los pesos
ese lo vamos a tener muy en cuenta, el vector de pesos promedio, por la matriz normalizada. Entonces se multiplican las filas de esta matriz normalizada por cada una de las celdas de acá. Así, por ejemplo, pongámoslo con este. ¿Cómo es? Entonces B17, esta de 17 por I30. Aquí I30. Luego B18 por I31. Luego C18 por I31. D17, por I32. E17 por I33. F17 por I34. G17 por I35. Listo. El total debe dar 1. Ahí para comprobar esa suma y ya. Y después, entonces al multiplicar, se saca el cociente de ese vector que nos dio de multiplicar esa matriz normalizada por el vector de pesos y se divide entre el promedio de las filas de la matriz normalizada. Listo. Se obtiene el lambda máxima, que es el promedio de esos cocientes. Ahí lo vemos. Listo. El lambda máxima es el promedio de los cocientes. Listo. Ahí está la fórmula. Luego aparece el índice de consistencia, que es el lambda máxima menos el tamaño de la matriz, que es 6, porque son 6 filas y 6 columnas, sobre el G38, que es el tamaño de la matriz, menos 1. Entonces queda el lambda máxima que nos dio, que es el cociente promedio de esos cocientes, 6,20 menos 6 sobre 6 menos 1 sobre 5. Eso nos da un índice de consistencia de 0,04. Y luego ese índice de consistencia se divide entre la consistencia aleatoria, que depende del tamaño de la matriz. Y aquí está un cuadro de un trabajo que encontré, donde dice cómo se determina el índice de consistencia aleatoria según el tamaño de la matriz. Para n igual a 6, el índice de consistencia aleatoria IA o ICA es 1,24. Entonces aquí tenemos el índice de consistencia sobre 1,24. Y si ese valor multiplicado por 100 para hallar en porcentaje nos da menor a 10%, es consistente la matriz de pesos normalizada de los criterios. Hasta ahí serían los criterios, el peso de los criterios según la encuesta, nada más. En la segunda parte, aquí ya se incluyen las alternativas. Entonces, vamos a definir unos valores o rangos típicos de porcentaje de remoción de contaminantes. Por ejemplo, esto no tiene que ser así, eso es una sugerencia, un ejemplo, un modelo. Si remueve menos del 60% es el más bajo, entonces le ponemos 1. Si remueve entre el 60 y el 70 es medio, por decir algo. Y si es mayor al 70% de remoción, le ponemos el máximo valor. O sea, eso sería lo ideal. También, si hay muchas limitaciones tecnológicas, tiene el mínimo valor, no nos serviría. Si tiene algunas, toca definir eso, cuáles algunas, cuáles son muchas. Y si tiene ninguna, pero ninguna limitación tecnológica, que es muy básica, entonces le pondríamos el máximo valor 5. Tiempos de operación, si son altos, entonces el mínimo valor. Si son medios, el valor medio. Y si son muy lentos, ahí dice bajos, pero en realidad es como que rápidos, más bien sería rápidos. Tiempo rápido sería el máximo, que es 5. Generación de subproductos, si genera muchos, el mínimo valor. Si genera algunos, el valor medio. Y si no genera, el máximo valor. Costos de capital, si son muy altos, también toca definir en qué criterio para definir altos, ¿sí? Eso no es tan claro. Toca mirar en la bibliografía. Sería el mínimo valor. Si son medios, valor medio. Y si prácticamente sus valores son muy económicos, economía bastante asequible para las empresas artesanales, pues le pondríamos 5. Si los costos de operación, que por ejemplo gastan mucha luz, son muy altos, o el mantenimiento frecuente, entonces le colocaríamos 1.
Si es normal, 3. Y si prácticamente no se consume nada, se pueden reciclar los equipos y demás, y el consumo es bajo de agua y de luz, entonces le colocamos el máximo valor. Ahora miramos las alternativas. En esta, según la literatura, ¿cuál sería el valor de remoción de la alternativa 1? Que es bajo, es menor al 60, un 50%, entonces tendría un valor 1. Que en cuanto a limitaciones tecnológicas tiene muchas, es alternativa, entonces también 1. Que en cuanto a tiempos de operación son normales, digamos 1 hora, 2 horas. Entonces, no, eso sería 1 día o 2 días, porque son biológicos, entonces sería un 3. Si genera muchos subproductos, un 1. Si los costos de capital son medios, 3. Y sus costos de operación son medios, 3. Pongamos la alternativa 3, que los porcentajes de remoción son mayores al 70%. No sabemos cuál será esa alternativa, pero que no dé mayor al 70, perdón. Que sus limitaciones tecnológicas sean bajas, medias. 3. Que sus tiempos de operación sean bajos, o sea que es muy rápido. Pondríamos, por decir, un 5. Cambiémosla ahí para que quede mejor. Que generación de sus productos no genere, un 5. Que costos de capital sean medios, un 3. Y costos de operación medios, 3. ¿Listo? Entonces aquí ya el Excel nos da las sumas y luego nos normaliza. ¿Listo? Ahí normaliza. Igual que con los criterios, aquí para las alternativas también se debe normalizar. Se comprueba que su suma da 1. Luego eso se combina con el vector de pesos, que era el vector 3. Aquí lo tenemos en la primera parte. Pero ya el Excel lo tiene. ¿Listo? Ahí ya lo tiene este vector. Esos pesos que no se van a cambiar, eso ya es lo que nos dio la encuesta. Y se multiplican esos pesos por cada uno de los valores de las alternativas en cada criterio. Ese es el procedimiento. Y luego se suman y ya se tendría, pero se suman no en columnas sino en filas. ¿Por qué? Porque es alternativa por criterio y se suman. Y la que nos dé mayor valor, porque pusimos esa forma de evaluar de que el mayor valor es para la mejor alternativa, entonces la suma de los criterios multiplicados por sus pesos también nos tiene que dar el mayor valor para obtener la mejor alternativa. En este caso sería la alternativa 3, porque tiene 28%. Aquí si quiere lo puede uno pasar a porcentaje para que quede como más entendible. Tiene un 10%, no, bueno, aquí esto sería 10,5%, se puede decir la alternativa 1. La alternativa 2, 14.36 o 14.4, la 3, 28.4, la 4, 20.8 y la 5, 25.9. Entonces, la alternativa número 3 es la mejor. Luego le sigue la 5, luego la 4, luego la 2 y finalmente la 1, que sería la peor alternativa. Entonces uno se iría por la que nos dé mayor valor. ¿Listo? Así sería el método. De todas maneras, en esta hoja de cálculo, en donde tiene que modificar datos, es estos rangos de valores para los criterios, ¿sí? Que toca según la bibliografía, que se considera medio, que se considera alto, que se considera bajo. Aquí los valores que van a corresponder a cada una de las alternativas. Entonces, que por ejemplo tratamiento con ozono, tratamiento con bacterias, tratamiento con microalgas, tratamiento combinado, bioreactor con filtro, percolador. Entonces, de acuerdo con las revisiones de la bibliografía, también se colocan estos valores que corresponden a 1, 3 y 5 según los rangos de aplicación de esos criterios. Y ya, no más. De resto todo lo hace la hoja. Entonces voy a resaltar aquí lo que tendría que ajustar uno. Pongámoslo en este color, puede ser. Y acá. Esto es según bibliografía. De resto ya, para nuestro caso, no hay que cambiarle nada.
y aquí ya se le diría la mejor respuesta. Esto voy a quitarlo porque no sabemos efectivamente cómo nos vaya a dar, si sea la mejor la 3 o no. Y listo.